Monseñor, espero que les haya escuchado el señor Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero además arzobispo de Guayaquil. Monseñor, gracias por acompañarnos. Estaba pensando que le tocaba después, pero bueno, ya escuchó, necesitan los dos invitados anteriores a lo mejor una bendición para que sin diezmos ellos no puedan tener los infiernos, diríamos así. Bienvenido, Monseñor, buenos días. El micrófono, Monseñor. Ahí gracias sí. A usted por la invitación a estas mesas de encuentro, de diálogo tan importantes, en las que uno puede también aprender, ¿no? De hecho, he escuchado con atención a los expositores anteriores y son interesantes sus formas de mirar la situación actual, sus aportes muy significativos también. Aquí estoy entonces también para desde esta perspectiva, desde nuestro punto de vista, pues de la Iglesia también aportar, ¿no? Para que esta realidad que estamos viviendo tenga una salida digna, una salida que los ecuatorianos nos merecemos. Esta exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por lo tanto, no solo la cabeza de la Iglesia, sino ya el pensamiento que ustedes nos transmiten, nos llevan, dice que tengamos una información rápida, que se responda rápidamente, que además aceptemos los resultados, que aceptemos el pronunciamiento y que además tengamos esa generosidad. Y son palabras, Monseñor, que son indispensables en este momento, pero humanamente. Si yo hubiese estado en campaña, claro, me quedo ahí con esa sensación, si mis líderes me dicen hay un fraude, de que me están robando. Y si nos ponen a pelear entre los que disputan la segunda minoría, esa parte humana, ¿cómo la analizamos? ¿Cómo calmamos y no pedimos que salgamos a las calles a no a defender los votos, sino a rompernos la cabeza? Así es. Bueno, hay una palabra que se la viene utilizando y muy bien, es la transparencia. Yeah. La transparencia jurídica, la transparencia ética, la transparencia en los procesos, en este caso electorales, la transparencia en los resultados. Me parece una palabra muy adecuada, muy oportuna y que habría la pena pues insistirla, ¿no? Entonces por eso, si es que es necesaria o necesario el reconteo para que haya justamente esa transparencia total, donde las personas puedan mirar de frente las cosas, pues yo creo que tendrían que hacerlo, por supuesto siguiendo los caminos jurídicos, ¿no? Que también están establecidos. Claro. Yo creo que la palabra clave realmente es la transparencia. Eso hará que se alejen aquellas sombras de sospechas, de dudas, de posibles fraudes, y así entonces, ahí sí podemos hablar ya de una acogida, de una aceptación, como ponemos ahí, serena y valiente de los resultados, el aprender pues a perder y aprender a ganar también, que en estas contiendas democráticas siempre están presentes, ¿no? No podemos, siempre hay pues uno que gana y otro que pierde, por utilizar esas expresiones también, o uno que ha sido elegido y el otro pues que no ha sido elegido. Entonces yo creo que la palabra realmente es clave, que es transparencia, ¿no? Y creo que a partir de ahí entonces es más fácil también el diálogo. Entonces sería interesante también que los mismos candidatos que están disputándose el segundo lugar, pues según escuché que se reunirán esta mañana a las 11, allí en el Consejo Nacional, pues hablen abiertamente, sin cartas, como decimos, ocultas, sino con las cartas sobre la mesa. Y eso creo que será un signo pues positivo para los ecuatorianos, porque veremos entonces sí personas que están buscando el bien del país, que están comprometidas en las grandes causas, como acabamos de escuchar, las causas de la salud, las causas de la economía, de los derechos humanos, el bien del pueblo ecuatoriano. Caso contrario, pues uno comenzaría a dudar, bueno, ¿qué interés personal o partidario tiene el uno o el otro? Entonces yo sí creo que este diálogo será de gran expectativa, ¿no? Al menos ha despertado, mejor dicho, expectativa, y esperemos pues que lógicamente responda a lo que el pueblo ecuatoriano está en este momento esperando con ansiedad.
Monseñor, los resultados del domingo 7 dan un país fragmentado, no solo por, ya veíamos la cantidad de candidatos presidenciales, pero vemos que se van consolidando, digamos, 5 grupos que podrían de alguna manera construir el panorama político ecuatoriano. Esta dispersión ha beneficiado a un sector del pensamiento. ¿Cómo construimos una sociedad diversa como esa que acabamos de constatar es el Ecuador el día domingo? ¿Cómo desde la reflexión cristiana, desde la reflexión de los líderes espirituales, debemos trabajar para construir esto, en donde los jóvenes se incluyan y no miren con cierto recelo, y a veces no solo con recelo, sino con rabia de lo que pasa, y quieran abstraerse de una realidad que es la social? ¿Cómo les vinculamos a construir ese país, Monseñor? Bueno, nosotros manejamos siempre esos dos conceptos, la unidad y la diversidad. Yeah. ¿Cómo armonizarlos? O sea, partimos siempre de la diversidad. Yo digo, saber que cada persona es única, es irrepetible, y hay una diversidad, fíjese, impresionante. Luego los grupos, las culturas, los puntos de vista, pues son diversos, pero hay que verlos aquí también como una riqueza, no tanto como una causa de división, de enfrentamiento. Pero esas riquezas, esas diversas formas de ver la realidad, tienen que en algún momento dado armonizarse, entrar en unidad, que llamamos el tema de la unidad. ¿En qué nos unimos? Entonces ahí aparecen las grandes causas, donde todos los seres humanos, por decir, la salud. Ese es un bien para todos, indistintamente de su posición política, su creencia religiosa, de su raza, sexo, en fin, edad, ¿no es cierto? La salud, ahí nos unimos. El tema de la economía, la reactivación económica que decimos, la gente necesita trabajo, necesita empleo, necesita crear fuentes de producción. Entonces, es ahí donde nos encontramos y cada uno puede aportar. El tema de la salud, el tema de la educación y así otros temas que son comunes, ¿ya? Por eso hablamos del bien común, que nos lleva justamente a salir de esas ideologías que son legítimas o de esas formas de pensar que también son positivas, pero que hay que ir más allá. Entonces, por eso decía esos conceptos de la unidad, que no significa uniformismo. Claro, no. Pero ya es la diversidad, ¿no? La diversidad, pero ahí el peligro, ¿cuál es lo que usted acaba de decir? La fragmentación. Que cada uno, pues, construya su trinchera y no quiera ceder nada. Por eso nosotros hablamos de la intransigencia ideológica, es muy peligrosa, donde nadie cede un ápice. Y eso, pues, no lleva a nada bueno. Por eso la idea, como digo, es mantener esa unidad ecuatoriana en temas fundamentales, como he dicho algunos de ellos, ¿no? Hay otros también, por ejemplo, el medio ambiente, la ecología. Ahí pues tenemos que encontrarnos porque todos respiramos, todos comemos, todos necesitamos de un ambiente no contaminado. Entonces, mire, esas son las grandes causas que nos unen, pero a la vez también cada quien es capaz de defender su posición y por eso nosotros como iglesia también aportamos desde una óptica que pensamos puede servir también para esa armonía y esa anhelada unidad que tanto pues queremos en estos momentos. Siendo mayoritariamente su confesión del pueblo ecuatoriano católico, la palabra de usted, no solo como arzobispo de Guayaquil, sino además como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es sustancial, porque estas reflexiones de usted nos ha puesto énfasis en lo que significan las palabras, unidad, transparencia. Y después ha completado con esto de reactivación económica, con énfasis en la salud, en la educación y la ecología. ¿Es posible, Monseñor, entonces encontrarnos en esas palabras para que, como dirían ustedes, el verbo se vuelva carne y pongamos la palabra delante de nuestras acciones, Monseñor? Bueno, aquí entramos ya a un tema de las libertades personales y las libertades sociales. Aquí es la decisión, el querer. Me viene a la memoria una frase que a mí me gusta, ¿no? Dice, el que quiere solucionar los problemas siempre encuentra los medios, siempre encuentra las formas. Pero el que no quiere solucionar los problemas siempre va a encontrar excusas, obstáculos, los peros. Es que, no, también otra expresión, ¿no?
es que no se puede, es que la historia, es que. Entonces yo creo que es una cuestión también ya de decisión donde realmente cada uno puede ofrecer lo mejor que tiene. ¿Cómo mover las voluntades, los corazones, las mentes? Ese es un desafío, claro que lo es, claro que lo es. Pero entonces ahí el gran salto, si se quiere hablar de lo común a lo particular, pero sabiendo que lo común también es parte de cada uno. Claro. O sea, no es una cuestión pues extraña, diferente, porque el problema serio que yo veo es que a veces cuando hablamos del país, de la sociedad, de la civilización, como que nos ponemos al margen. Digo, si nosotros somos también sociedad, nosotros somos también país, nosotros somos también patria. Más aún, la patria está conformada por personas concretas como nosotros. Son conceptos que nos ayudan pues a dialogar, pero la patria en sí misma no existe. La patria en sí misma, la sociedad en sí misma no existe, oiga. Lo que existimos son personas concretas, con carne y hueso, con aspiraciones. Entonces yo sí apelaría aquí. Por eso se habla siempre de la buena voluntad. De hecho, usted ve una expresión que nosotros en las cartas que hacemos decimos, nosotros nos dirigimos a los creyentes y a todas las personas de buena voluntad. Yo creo que eso es importante, la bondad que tiene que haber en el corazón para encontrar salidas, soluciones. Y si hay eso, pues es fácil, claro que es fácil. De las peores crisis, fíjese solo por poner un ejemplo, en esta misma pandemia, cuando no teníamos para comer, ¿qué hicimos? Pues tocar los corazones, los bolsillos y despertar la solidaridad. Y aquí en Guayaquil yo tengo que siempre reconocer, y no me cansaré de repetir, la generosidad con que las personas actuaron. Entonces, mire, nos unimos ahí en la cuestión de alimentos, en la cuestión de medicina. Y bueno, y la historia del Ecuador va por ahí. Yo hablo un poquito ahora que soy 5 años en Guayaquil, voy conociendo su historia, realmente es extraordinaria. El voluntariado, volvemos al tema de la voluntad, del deseo, del querer, del buscar. Entonces yo creo que como ecuatorianos tenemos que pensar de esa manera. Pero si vamos por otro lado, es que no hay nada que hacer, así ha sido la vida, una especie de pasividad, de conformismo, de resignación. Oiga, yo creo que eso no sirve. Ese discurso tenemos que desecharlo cuanto antes, ¿no? Y volver a proponer cosas positivas. Lo que mejor se rescata entonces es que la mayor riqueza del país, monseñor, es su diversidad, su forma de ver, de enfrentar. Y por lo que usted acaba de contarnos de Guayaquil y que podemos verlo en Cuenca, en Latacunga, en Quito, en Ibarra, es un país que a veces no nos reconocemos las buenas cosas, ¿no? Somos un país de gente buena, un país del que deberíamos sentirnos orgullosos, más allá de que algunos que se dedican a la actividad política nos despechen, pero somos un país como el que usted acaba de describir. Su último mensaje, monseñor. Bueno, yo creo que, retomando sus palabras, o sea, valorarnos un poco más. Yeah. Digo un poco más, porque a veces como que somos muy pesimistas. Y ampliando un poco, un país con una biodiversidad impresionante, con una diversidad de climas, de regiones, envidiables para otros lugares. Y luego, como dice, pues también con una riqueza humana, esa diversidad de etnias, de pueblos, de nacionalidades, de historia. Entonces yo sí creo que si damos un saltito, no más de valorarnos, de apreciarnos y buscar soluciones, yo creo que sí las encontramos, de verdad. Así es que esa es la invitación, pues, retomando esos temas de la transparencia, los temas pues de la unidad nacional que necesitamos tener presente, y también pues la diversidad, reconociéndonos, valorando la diversidad, que la diversidad no sea causa de división, de enfrentamiento o de violencia. Eso sí habría que evitarlo. Y muchas gracias. Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto conversar con usted. Está con nosotros Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Guayaquil. Enseguida volvemos.